Hola a todos. Les había prometido una continuación, sobre todo haciendo como algunos detalles con unas proposiciones, propiedades y lemas que vimos en clase, que yo técnicamente nada más usé. Entonces, esta clasita de hoy es para compensar cuando no pude llegar. Esto es lo que iba a hacer, o sea, estas pruebas. Entonces, voy a comenzar con esta proposición que me habla de que el determinante de J igual a estos escalares. Vamos a ponerle los subíndices. ¿Qué son los factores de escala? Aquí es 1, 2, 3, donde H1, H2 y H3. H3 son los factores de la M del sistema coordenado. Entonces vamos a demostrar esta proposición. O sea, toda la clase de hoy va a ser nada más de probar las propuestas que vimos en clase. Entonces, aquí vamos a irnos por la definición de lo que es esta matriz, de este determinante. Entonces, por definición, de J, las filas que constituyen a J, las filas, vamos a poner en J, son o se tratan de los vectores H gorro. Acuérdense que estamos haciendo énfasis cuando se trata únicamente de coeficientes o ya de valores específicos, diagonales, escalares, con vectores. Entonces a los vectores yo los estoy señalando con un gorrito y podemos meterle por ahí un índice. El índice I, que va de 1, 2 a 3. Entonces, un spoiler, este determinante no es otra cosa más que el triple producto escalar de estos vectores gorro. Entonces voy a apuntar eso. Entonces, por tanto, vamos a poner por lo anterior. El determinante en J es el triple producto escalar muy bien, de estos vectores gorro. Se ve muy feo. Ok, que sería H gorro 1, H gorro 2 y H gorro 3. Y esto se puede escribir como, vamos a ponerlo con otro colorcito. Entonces esto sería el determinante de la matriz J es igual al determinante del triple producto escalar de estos tres coeficientes o vectores gorro. Muy bien. Lo meto en estos palitos de determinante. Saco sus, podría llamar las normas, sus valores absolutos. 1, 2, 3. Creo que la manera correcta, como buenos físicos, es que les llame sus magnitudes. H1, H2, H3. Esto sí con gorro. Palito de determinante. Y me quedan en efecto únicamente sus magnitudes diagonal escalares. H1, H2 y H3. Muy bien. Una consecuencia de este resultado, o por qué lo saqué a colación,
es que es posible, o sea, con estas magnitudes diagonal coeficientes, lo que se les comentaba en clase, poder integrar sobre coordenadas curvilíneas ortogonales. Entonces, voy a apuntar lo anterior. Entonces, usando este resultado, es el poder integrar sobre coordenadas curvilíneas, bien, ortogonales. Y bueno, ustedes recuerdan que en clase siempre he estado haciendo ejemplos que involucren a las... Ay, no, se veía bonito. Ejemplos que involucren a las coordenadas esféricas. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ya se me perdió otra vez. A ver, espera, aquí está. Ejemplo. En coordenadas esféricas. Si yo aplico la definición vista en clase, entonces voy a considerar la integral, a ver, esperen, ahí está, la integral en esta superficie, omega, recuerden que omega va del campo de los reales en 3 dimensiones a los reales en 3 dimensiones, entonces voy a considerar, aquí está, una función en las coordenadas cartesianas usuales de R3 y sus diferenciales correspondientes de X, de Y y de Z, y voy a considerar la frontera diagonal estos vectores ortogonales, y aquí es donde voy a meter mis factores de escala en términos de estas coordenadas curvilíneas generales que los habíamos hecho con las K subíndice 1, subíndice 2 y K subíndice 3. Y los factores de escala H1, H2 y H3 y las diferenciales de estos vectores ortogonales generales. De K3. Muy bien. Y recuerden ustedes que la conversión de coordenadas rectangulares a esféricas era la siguiente. Entonces tengo R seno de teta coseno phi, R seno teta seno phi y R coseno de teta con factores de escala H en R igual a 1, H en tita igual a R y H en phi igual a R seno de tita. Entonces eso lo puedo meter en esta integral de acá, en el lado derecho de esa expresión. Ya volví a cargarme, aquí está. Y obtengo que la integral, a veces algunos le ponen aquí una esferita bonita, lo intenté, de verdad lo intenté. F de estas tres variables, recuerden que aquí también tenemos una transformación, aquí es en términos de las rectangulares, en términos de las esféricas sería R, teta y phi, entonces escribiría la integral en términos de R, teta
Phi. Y meto los factores de escala. Entonces tendría, aquí me falta un cuadrado. Ok, entonces tendría 1 por r cuadrada. No es cuadrada porque con esta r se me va a hacer r. Entonces, disculpen, hay un detallazo. R por r seno de teta, ahora sí ya se me hace cuadrada. R cuadrada seno de teta de r de teta y de phi. Y ya tengo automáticamente mi diferencial de superficie en coordenadas esféricas a través de esta forma general de escribir coordenadas curvilíneas ortogonales. Súper bien. Ok. En clase vimos un poquito sobre el conjunto de vectores tangentes normalizados. Voy a ver estas propiedades de la base de estos vectores tangente. Voy a probarla. Hubieron algunas cosas que sí las probé en clase, pero pues nunca está de más recuperarlo, ¿no? Entonces tengo la base de las H's. Vale. Entonces, tomando al conjunto de vectores tangentes normalizados y a estos vamos a meterlos en estos conjuntitos H, ok, y les ponemos ahorita su rol. Entonces, para los vectores arbitrarios, llamémoslos V y W. Tenemos lo siguiente. Cambio de página. No. Ok. ¿Dónde se fue? Aquí está. Ok. Seguir escribiendo con rositas. Sí. Ok. Entonces voy a ponerles aquí nada más los subíndices. Tengo aquí H1, H2, H3. Y no solo son vectores y llevan gorro, sino doble gorro. Entonces lo puedo ver para un par de vectores arbitrarios en esta notación de índices, el producto interno como la suma de el vector en su y-ésima coordenada por el vector tangente en la y-ésima coordenada, producto punto con la suma de w j con este vector tangente en j. Ok, aquí es un poquito claro que las sumas van en i y en j. Esto sí lo hice en clase, entonces eso nada más es una repetición. Esto es la suma en i, la suma en j de los vectores de subíndice i, w subíndice j, y el producto punto va con estos vectores gorro. Vale. Y esta de acá es justo una delta de aquí es i, j, es una delta de ij. Entonces esta expresión me queda como la suma en i en j de b subíndice i, w j, y lo que va a ser la delta es suprimir uno de los índices, lo que le llamamos el dummy index o el índice mudo. No sé por qué se haya hecho esa traducción, siempre me lo he preguntado, pero termina devorándose a uno de los índices de la suma. Por ejemplo, puede ser j y tendría nada más la suma en i de b en i y de w
en I. Y esto además dice que forma un sistema que coincide con estas permutaciones cíclicas. Entonces, la manera usual en la que le llamamos a estas permutaciones cíclicas es la famosísima regla de la mano derecha, el gangsta sign de los físicos y los matemáticos. Entonces, el conjunto de vectores tangente forman un sistema que obedece la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, esto es justo lo que les comenté también en clase sobre estas permutaciones cíclicas, o sea, permutar en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Esa es la famosa regla de la mano derecha. Entonces, si yo tengo un vector en I, cruz un vector en J, vectores gorro, por supuesto, un producto vectorial, aquí es donde introduzco al tensor de Levi-Civita, que justo me va a decir que voy a pasar de I en J al factor K. ¿Cómo puedo ver esto? A mí me costaba mucho al principio. Yo siempre me lo imagino con X, Y, Z. Entonces me brinco del eje X, cruz el eje Y esto me va a mandar a la siguiente permutación, que tendría que ser en el eje Z. Ahora, si yo me voy en sentido de las manecillas del reloj, entonces sería, recuerden que el producto vectorial es no conmutativo. Entonces, si yo hiciera esto, si cambio los factores de lugar, tengo que agregar un cambio en el signo. Epsilon de y x en z en z, ¿vale? Entonces, como les digo, a mí esa es como la manera en la que yo me llego a acordar siempre, o sea, pensándolo como justo estos tres ejes cartesianos. Y justo este tensor, el tensor de Levi-Civita, es lo que me va a dar esta permutación cíclica en las coordenadas rectilíneas. Este es el tensor de Levi-Civita. Vale. Ok, entonces teniendo esto en cuenta, si yo se lo agrego no a los vectores tangentes, sino a los comunes, a los vectores comunes y silvestres, tendría, por ejemplo, B cruz W igual a la suma en I de B I H I gorro cruz la suma en J de WJ HJ. Siempre lo dibujo al revés. Ok, H gorro vientos. Saco las sumas. Entonces tengo la suma en I, la suma en J de BI, WJ y H gorro I cruz H gorro J. Y sustituyo esta expresión de aquí arriba y me quedaría, lo voy a poner un poquito más abajo, la suma en I, la suma en J y la suma en K
del tensor de Levi-Civita, que me va a hablar de esta permutación o de la regla de la mano derecha por el producto escalar de los vectores VI, WJ y H sub índice K. Que esto es equivalente a calcular la matriz, más bien el determinante del producto cruz. Entonces, funciona exactamente igual. Esta es la manera reducida de expresar ese determinante o ese producto vectorial o el producto cruz. Vale. Ahora, ¿lo puedo relacionar con la base cartesiana? Eso fue una proposición que yo hice en clase, no la probé. Entonces vamos a probar esa proposición. Entonces esta es la relación con la regla. Y la proposición que habíamos visto en clase es que estos vectores se pueden escribir rosita. Okay. Entonces, la proposición me dice que este conjunto de vectores tangentes H se pueden escribir en la base cartesiana de la siguiente manera. Entonces, nada más me pongo aquí los índices bonitos. Aquí, uy, aquí la regué. Aquí es 1, 2, 3. Y me falta ponerle sus borros. Okay. Entonces estos se pueden escribir en la base cartesiana de la siguiente forma. Voy a poner al vector borro su índice I igual a la suma entre el factor de escala, la parcial. Ahorita vamos a ver los índices. La parcial respecto a acá y una delta. Ahora, si la suma, bueno, aquí ya puse que el factor empezaba en I, entonces la suma tiene que empezar en J y este tiene que ser el índice modo K sub índice I, y aquí delta es delta subíndice J. Y aquí esta delta gorro en I con I, tal vez eso pueda estar medio, déjame ver. Sí, es que sí tendría que ser en I, pero tuve que haber cambiado aquí a J. Bueno, para ser un poquito consistente, esto es igual a 1, 2 y 3. Y esta es igual, los IJK, X, Y, Z, bla, 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 bla. J y K. Ok. Entonces, esto también se puede probar. No me acuerdo si esto lo probé en clase. Esperaría yo que sí. No, creo que no, creo que este no lo probé. Bueno, lo vamos a probar súper rápido. Entonces, demostramos que por definición H subíndice y gorro, o sea, vector tangente,
es igual al vector sobre su valor absoluto, vamos a ver su magnitud, creo que es la manera correcta. No, h sub índice y la parcial de r respecto a la coordenada k en i. Esto lo puedo ver como 1 sobre h sub índice i, saco la parcial de k sub índice i y en lugar de r sustituyo esta suma y la delta en j, ¿vale? Y puedo sacar, h ya está fuera de la suma, entonces tengo h sub índice i, saco la suma y tengo la parcial de x en j, para que la suma sea en j, parcial de k en i y delta en j. Va. Y a su vez yo puedo escribir los vectores de la base cartesiana en términos de la base de las h's. Entonces es como que el contrario de esta proposición. Entonces va a ser una nueva proposición. Vamos a llamarlo proposición. Y esto es los vectores de la base cartesiana que es esta delta. Se pueden escribir en términos de la base de las h's. Entonces h, h, h. Entonces, los vectores de la base cartesiana van a ser estas deltas, bueno, los que están dentro de la delta, que es delta sub índice i, gorro, con i que corre 1, 2 y 3, se puede escribir en términos de las h's gorro. 1, 2, 3, gorro, gorro. Y esto se puede ver como que delta sub índice i es igual a la suma en j de 1 sobre hj, parcial de x, parcial de k, h, y vamos a ver los índices. Si aquí es en j, k tiene que ser en j, x en i y h en j. Vale, vamos a probar esto. Vamos a hacerlo con otra cosa. Vamos a probar lo anterior. Sabemos que delta, a ver cómo la definía aquí. Delta, aquí la tengo. Tengo esta delta como este producto punto de las h's. Entonces puedo utilizar el hecho de que las bases son ortogonales. Entonces ya me perdí esta. ¿Ok? Como las bases son ortogonales, yo puedo ver a cualquier vector, vamos a llamarlo venga, y esto para que se quede la delta fija en i sería en i, y lo puedo ver producto punto con, si aquí usé k, también aquí tendré que usar k. Entonces esto implicaría que delta i punto h gorro en k sería igual a delta en i por la definición de, ay, no sé qué parece acá, ¿verdad? De este vector tangente.
Entonces, por definición, este vector tangente tendría que ser la suma de 1 sobre el factor de escala parcial de x, parcial de k y delta. Ahorita vamos a ver los índices. Siempre apunto el gorro al revés. A ver, es tilde y gorro. Va. Ok, si tengo i, j y delta aquí es en i, aquí tendría que ser en j. Aquí tendría que ser en i, aquí en i, aquí en j y aquí en j. Va. Y esto sería igual a la suma, estamos sumando entonces en j, de 1 sobre h parcial de x, parcial de k y deltas. Entonces sería esta delta de acá. Entonces sería i j y eso me llevaría acá. Entonces aquí sería h de k, k en k y x en j. Muy bien. Entonces aquí recupero mi delta de las coordenadas cartesianas, entonces aquí me queda 1 sobre h en k, la parcial en xj, la parcial de k en k y una delta de ij. Y esto se puede resumir por tanto como 1 sobre hk por la parcial de... Voy a aplicar la propiedad de delta. Entonces, si yo dejo... ¿A quién me puedo llevar? A j como índice mudo. Entonces se va j con j. Se quedan las h's, k's y me quedaría la parcial de x. Como j es el índice mudo, me quedaría como subíndice i. Y la parcial de k en k. Y ya terminé. Muy bien. Ok. Probamos, eso ya lo probamos en clase. Hicimos la prueba de la propiedad cíclica. Eso sí lo chequé y ya nada más me faltaba una última proposición que está bastante interesante. Pero bueno, nada más lo estructuro con esa última proposición y estos serían los únicos propiedades, proposiciones y lemas que no llegué a probar en clase. Entonces chequen esta proposición, la usé mucho cuando calculamos en clase el divergencia rotacional. Entonces esta sería una proposición, que es la última ya que me faltaba de este tema de curvilíneas. Entonces la proposición me dice que para i, j igual a 1, 2 y 3 se cumple, ¿ok? Y se satisface la siguiente ecuación, que es la parcial de h gorro, la parcial de k, ahorita voy poniendo los índices, 1 sobre h, parcial de h, parcial de k, h, gorrito, menos delta j, la suma en k, 1 sobre hk, 1 sobre... bueno, es que ya no vi los índices. Ahorita me pongo de acuerdo con los índices. Sí, no vaya yo a reír. H, parcial de h, parcial de k y h gorro. Pues vamos a suponer que empezamos con i aquí y j acá. Entonces aquí tendría que ser i j
aquí también J, y aquí sí sería K. K, H en K, en K, en K, en I y en K. Vale. Entonces, esta les pedí que me la creyeran como acto de fe. Vamos a probar. Vamos a probar que se cumple una anterior. Ok, nos vamos a ver el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, de la igualdad. Ya voy a perder mi lapicito, aquí está. Entonces, tomando el lado izquierdo, voy a tener que la parcial de H en mi borra, parcial de K en J. Esto yo lo puedo ver igual por las proposiciones anteriores. Recuerden que H tangente es lo mismo que H solo borro sobre la norma de H. O bueno, el valor absoluto. Magnitud. Entonces esto sería la parcial de K en J de H y gorro, sin segundo gorro, solo con primer gorro, y H, va, voy a dejar esto en paréntesis, borro esto de acá, y puedo abrirlo porque como es un cociente, no deja de ser una regla de Leibniz. Entonces, puedo expresarlo y abrirlo como una suma. Hay uno por ahí que es... No, sí es una regla de Leibniz. Estrictamente sí lo es. Entonces vamos a tratarla así, para que abramos una suma. Entonces, esta de acá se vería como la parcial de K en J, bueno, subíndice J, de 1 entre H1 con H y gorro más 1 sobre H y la parcial de K en J. Aquí, esta sí la vamos a conectar acá. H y gorro. Solo un gorro. Sí, estoy aplicando un gorro. Vale. Entonces, aquí tengo si lo derivo, me va a salir menos un medio. Entonces es menos 1 sobre H subíndice I al cuadrado, la parcial de HI, parcial en KJ, H subíndice I, más 1 entre H subíndice I. Y recuerden que eso no lo tengo arriba, pero se los di también en clase, que sí me llegué a apuntar aquí en algún lado, esta derivada. O sea, dentro de este factorcito de escala va a estar esta derivada de acá. Entonces, al momento de sustituirse me vuelve una segunda derivada parcial con respecto a las K's. Entonces, tengo aquí la segunda derivada, esta coordenada R grandota, parcial de K, parcial de K. Ahora vamos a ver los índices. Si tengo I, tendría que ser parcial de I y de J. Súper bien. Y, ok, aquí puedo factorizar ese 1 sobre H. Sí podría, entonces tengo 1 sobre HI, parcial de HI, parcial de K, tiene que ser J, sí J, H, gorro, I,
pero ya le voy a meter el doble borro, más 1 sobre h y suma en k de la parcial 2. Y si es con r, involucra a x. Ahorita vamos a ver qué su índice. Parcial de k en j, parcial de k en i. Vamos a meterle aquí una delta. Y si la delta es j y k, x tendría que ser k. Y donde, por una de las proposiciones anteriores, donde por proposición está bien larga esta prueba. Perdón por torturarlos. Hasta a mí ya me dio cosita que apenas llevo el primer paso como de 70. Ok, entonces por proposición, esta delta que puse como gorro, delta gorro en k, es igual a la suma en L de 1 sobre HL parcial de k, parcial de k tiene que ser en L. Aquí se ve fea, pero no queda claro. De x en k, ok, de k en L, y tendría que ser h en L. Ok, con esto en mente, o sea, aquí, ojo, nada más hemos tomado el lado izquierdo. Entonces, volviendo al lado izquierdo de esta expresión, tendría que tengo la parcial de h borra parcial de kj es igual a menos, por el primer menos que nos dio acá, menos h sobre índice i. Tengo la parcial de h en hi. ¿Dónde está? Perdón, es que volví a perder mi lapicito. De hi, parcial de hi con respecto a acá, sobre índice j, h sobre i, más 1 sobre hi, la suma en k, la suma en L, esta de acá, entonces aquí tendría que ser esta expresión de acá. Debería copiar, ¿qué es que hago? Es que si no lo hubiera escrito tan feo, HL, parcial de x en k, parcial de k en L, h borro en L. Me falta por ahí una segunda derivada, espérenme, que es la que me estoy volando de aquí, de acá. Entonces, tengo que volarme esa h y meter esa segunda derivada. Entonces es esta de acá, la segunda derivada de x en k, segunda derivada de x en k, y esta es la parcial de k en j y la parcial de k en i. Y ahora sí le agrego este factor para agregar h sobre índice L doble borro. Para volver a echar. Ok. Para simplificar esta expresión horrible que me acaba de quedar, voy a sumarle un 0
y no va a ser cualquier cero. Vamos a hacer trampa y sumarle y restarle una delta. Entonces, sumando y restando una delta de I y L en el segundo término. Vamos a ver qué se obtiene. Digo que ya, yo me mareo de hacer esta cuentita. Ok, sería la parcial h boba en parcial de k y j menos 1 sobre h i parcial de h i parcial de k y j más 1 sobre h i. Las sumas tienen que ser en k y en l. O sea, la misma expresión de aquí arriba. Entonces tendría que poner esta misma h subíndice l, h subíndice l, parcial de xk, parcial de kl, espérame, porque estoy repitiendo la misma ecuación. Entonces, ese primer término sí, más 1, la suma, pero aquí voy a mover y le voy a meter en este segundo término aquí en este segundo término es cuando le voy a meter la delta. Entonces aquí le voy a meter esta delta de I y L. Este sí se queda igual y ahora sería la segunda derivada de x en k parcial de k en j parcial de k en i y ese mismo factorcito HL y el W.